Amigos, bienvenidos a esta emisión de Talentos en Bye Bye TV. Nos acompaña Juan Francisco Torres Landa, abogado egresado de la Universidad de Harvard, socio de Hogan Lovells, secretario general de México Unido contra la Delincuencia. Mi querido Juan Francisco. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Qué gusto. Juan Francisco, ¿por qué eres uno de los 4 mexicanos que puede cosechar, cultivar y fumar marihuana? En México Unido contra la Delincuencia, en el cual llevo participando ya desde el año 2005, nos dimos cuenta después de varios años que muchos de los esfuerzos que veníamos realizando para tratar de mejorar las condiciones de seguridad y justicia en el país, y mira que no se ha logrado, es que nos encontrábamos con un común denominador en todo lo que hacíamos, y era la fortaleza de la delincuencia organizada, y esa fortaleza en gran medida asociada a una actividad ligada justamente a la prohibición de drogas que les otorga, que les obsequia a la delincuencia un monopolio económico brutal en cuanto a dimensiones e impacto económico, justamente por tener ellos la exclusividad en materia de producción, distribución, venta, comercialización de estupefacientes. Entonces, algo estamos haciendo mal porque los resultados simplemente no se dan. Y decidimos que era importante generar información. Se generó, hicimos un foro de antropología en el Museo de Antropología en 2012, 3 días intensos, ¿no? Tenemos ya la información, hablamos con los principales poderes, ejecutivo, legislativo, la respuesta fue magra, por decirlo menos, y entonces decidimos que había un actor faltante que era justamente el Poder Judicial. Pero el Poder Judicial no es un órgano de consulta. Entonces, para provocar que el órgano jurisdiccional se pudiera pronunciar en la especie, generamos un club canábico. El club canábico pide una autorización, la autorización nos es negada, y la negativa es la que nos permite ir ante un Poder Judicial y decir, oiga, tienes que resolverme, este señor me negó la autorización, yo creo que yo estoy legitimado para obtener esa autorización, y después de 3 años de planeación, 2 de ejecución y 1 en la Corte, efectivamente el 4 de noviembre de 2015 nos otorgan un amparo a 4 personas físicas para estos efectos. Lo importante no es el tema del consumo, de hecho yo no soy consumidor, lo importante es que la Corte se pronunciare sobre 2 cosas, que la prohibición es excesiva, es desproporcional y es contraria a derechos humanos fundamentales que los mexicanos tenemos a partir de la reforma de 2011 de la Constitución. Y segundo, que el Estado tiene mejores cosas que hacer. El Estado tiene que protegernos del secuestro, del homicidio, de la violación, del trata de personas, etcétera, etcétera. Tantas otras conductas que realmente lesionan el tejido social. El consumo de estupefacientes, si bien es cierto, es indeseable, se debe de combatir por la vía de la prevención y de la técnica de salud y médica, no es un área que deba de ser punible penalmente. Pero estamos confiados de que vamos en la ruta correcta y que los ciudadanos informados y exigentes provocaremos que el costo político de la inacción es lo que finalmente nos llevará a un mejor destino regulatorio en esta materia. Dentro de tantas organizaciones que procuran la anticorrupción, ¿por qué elegiste México Unido contra la Delincuencia? En mi familia hubo 2 eventos de secuestro, uno de ellos resultó en la muerte de un primo hermano, y eso pues te impacta. Y tienes 2 opciones, lamentarte o hacer algo al respecto. Yo opté por lo segundo, y un amigo que justamente fue miembro fundador de México Unido contra la Delincuencia, Armando Santa Cruz, me dijo, oye, ¿y por qué no vienes acá con nosotros? A lo mejor tenemos forma de platicar y de hacer algo en conjunto. Hemos logrado cosas, sí, nos falta muchísimo, y el país reclama no solamente uno, sino muchísimos Méxicos Unidos, ¿no? Muchas organizaciones de estas, para que realmente el cambio sea tangible. Yo creo que el llamado para todos es, hay que pasar de la queja y de la insatisfacción, hay que pasar a la propuesta, a la acción y a la exigencia. Además de México Unido contra la Delincuencia, ¿cuáles son tus actividades como activista nacional anticorrupción? Obviamente la plataforma México Unido me da pauta para interactuar con muchas otras organizaciones. Tengo una enorme afinidad con organizaciones como México Evalúa, con Edna Jaime, con el Observatorio Nacional Ciudadano, con mi tocayo Francisco Rivas, con Ernesto López Portillo, quien hasta hace poco dirigía Incide Social, Mauricio Fara, un compañero mío de la carrera, secretario general de la Cámara de Diputados y connotado experto en derechos humanos, etcétera. O sea, que tenemos un grupo de amigos y de conocidos, gente de primerísima línea, que realmente en sus áreas de especialidad han sido líderes, y eso ha dado pauta a que podamos incidir en procesos como la generación de bases para el Sistema Nacional Anticorrupción. Actualmente nos tiene muy ocupados porque además
ocupados y preocupados con el hecho de que haya la demora que hoy conocemos respecto a la designación del fiscal anticorrupción, que es lamentable que esto se mida por cuotas de poder o cuotas partidistas, ¿no? Cuando debería ser un esquema perfectamente neutral e independiente. Algo similar ocurre con el fiscal general de la Nación. Y ahora, como te comentaba hace unos minutos, el tema de la ley de seguridad interior. Entonces, por todos lados, este ajedrez complejo de la política mexicana, tenemos que descifrarlo para que al final del día las acciones se tomen en beneficio de la ciudadanía. Y es ahí muchas veces cuando tenemos el rompimiento con los dirigentes políticos, en que ellos ven en esto fenómenos electorales y nosotros realmente lo que vemos son proyectos de largo plazo y en el cual los intereses del país, no de los partidos, sean los que prevalezcan. Francisco, ¿tienes pensado incorporarte a la política mexicana en algún momento? No de momento. Te confieso que tengo un enorme amor por el país. Mi interés es seguir siendo un abogado que puede justamente establecer una plataforma muy ética de ejercicio, que ahí hay que señalarlo. Este fenómeno de corrupción ha llegado en forma lacerante y en forma muy preocupante a lo que es el ejercicio de la abogacía y hay que luchar desde la trinchera interna para erradicar esos fenómenos y abierto a que venga algo en el futuro, pero de momento eso me mantiene muy ocupado. ¿Por qué surgió la posibilidad de transformar Barrera Siqueiros y Torres Landa en Hogan Lovells? ¿Qué haces ahí? ¿Qué impacto y trascendencia tiene a nivel internacional? Platícanos. Yo llegué a Barrera Siqueiros y Torres Landa en 1983. En ese entonces mi tío, el hermano de mi papá, Juan José, era uno de los socios fundadores, uno de los socios precursores y líderes del despacho en ese momento. Yo pedí la entrada. O sea, saliste de Harvard y regresaste a Torres Landa. No, estoy hablando hace mucho tiempo. En el 83 yo estaba una semana antes de entrar a la carrera aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, orgullosamente egresado de CEU. Pero esto era una semana antes de entrar a la carrera. Entonces él me dijo, estás loco, tienes que estudiar unos años y luego ya venir. Dice, a mí me gusta empezar a trabajar desde ahora y afortunadamente fui un poquito terco y me dejaron entrar, 19 de septiembre de 1983. Desde entonces yo ingresé al despacho, insisto, una semana antes de entrar a la carrera. Obviamente me recibí, después tuve oportunidad de estudiar en Harvard, me recibí la maestría, trabajé un tiempo en Estados Unidos y me reincorporé en 1991, ya digamos con ese bagaje de preparación y de experiencia. Y después de algunos años, la globalización del país obviamente empezó a modificar nuestro ejercicio profesional y también el tipo de proyectos que empezábamos a ver, y era crecientemente notorio que una plataforma local daba cabida a cierto tipo de asuntos, pero que una plataforma global podría inclusive maximizar, ¿no?, tu potencial frente a clientes. Nos entendimos bien con Hogan Lovells, nuestra familia, digamos, ampliada, porque los principios éticos, ejercicio profesional, etcétera, coincidían casi, digamos, en forma automática, ¿no?, muy natural. Y entonces la decisión se hizo realmente sencilla y pasamos, digamos, de una familia local a una familia global, en la cual, digamos, yo aquí tengo hermanos, pero tengo primos hermanos profesionalmente hablando en el resto del mundo. Y a lo largo ya de 2 años y medio, pues tenemos eso, una serie de éxitos importantes y estoy seguro, mucho terreno aún por recorrer. ¿Qué es lo que le conviene a México para 2018? ¿Cuál es desde tu particular punto de vista, quién es el candidato ideal o el partido político que debería tomar las riendas del país? La plataforma electoral que tiene el país hoy en día corre un riesgo fundamental en 2018, que es una falta de legitimidad. Como están las cosas, si yo calculo del electorado total el porcentaje esperado, digamos, o tradicional de abstencionismo, resultaría que el candidato ganador podría hacerlo con el 15% del electorado total. Eso querría decir que el 85% del electorado no va a votar a favor del candidato ganador. No le estoy poniendo nombre, el que sea. Entonces, eso es un escenario muy preocupante, porque eso mostraría las debilidades de una estructura que hoy en día no permea y no le permite al ganador, sea quien sea, realmente articular una política solvente con la legitimidad de saber que tiene el apoyo respectivo. Y buscar el apoyo después de la elección con medidas populistas o con algún tipo de exagerado, digamos, abuso presupuestal es algo que sí nos debe preocupar a todos. Cuando te hablas, por ejemplo, en este caso concreto de la segunda vuelta permitiría, entre otras cosas, conservar la fragmentación
de la Cámara o de las dos cámaras, que eso es importante porque representa la pluralidad del país, pero en el Ejecutivo tienes que generar que los dos de mayor puntaje entren en este segundo proceso, en el cual por definición sí va a haber uno que tenga la mitad más uno de los votos emitidos. Entonces eso le daría mucho mayor legitimidad, mucho mayor peso y obligaría al candidato a justamente hacer una serie de acuerdos con las distintas fuerzas que restringirían las exageraciones o los excesos que de otra suerte se pueden o se van a cometer. El problema aquí que tenemos, Mauricio, es que tenemos literalmente este mes de abril para lograr eso. Va a decir, pues está imposible, porque implica una reforma constitucional. Pues, mira, será lo que sea, pero tenemos que utilizar todas las plataformas para hacer ver que al vencer este periodo legislativo ya no podría ser después, porque el siguiente periodo ya invade el año previo a la elección y entonces ya no podríamos implementar cambios al proceso electoral. Entonces tenemos literalmente semanas para que esto se logre. De no hacerlo, el riesgo entonces sería que no podrías optar por esto y tendrías que utilizar alguna fórmula de coalición o gobiernos, digamos, con partidos, etcétera, con una interpretación jurídica ahí un poquito débil, ¿no? En base a lo que la Constitución hoy día señala y que es lo que Manuel Fabio ha venido de alguna manera manejando como alternativa. No es la mejor alternativa para nosotros porque se presta un poquito a opacidad y a no ejecutabilidad de algunos de esos acuerdos, pero quizá hasta eso tengamos que llegar. Yo creo que lo importante es que a la brevedad posible sepamos realmente quiénes son los candidatos y que la ciudadanía organizada podamos realmente analizar cuál es su plataforma electoral, cuáles son los compromisos que van a asumir y que veamos cuál ha sido el registro de resultados que ha generado cuando hayan estado, digamos, en algún puesto público, ¿no? Yo creo que el escrutinio debe ser absoluto y el voto debe emitirse en forma bien informada, bien clara y con exigencias muy puntuales de qué es lo que esperamos de cada uno de ellos. ¿Cuál sería tu mensaje al presidente de la República? Si pudieras tener un espacio con él directamente, ¿qué le dirías a Enrique Peña Nieto? Pues es curioso porque ese espacio de hecho lo hemos buscado, pero se nos ha negado. Y a falta de un diálogo directo, lo que he hecho es que he publicado una serie de editoriales justamente con el mensaje al presidente. Por un lado, mi mensaje ha sido, procuro ser constructivo, ¿no? Pero creo que una parte sí ha sido de recriminación porque me parece que el presidente dejó pasar una oportunidad importantísima en los 3 partes de su sexenio, al principio con tambor batiente, las reformas estructurales, acuerdos legislativos, el Pacto por México, etc. Pero viene la segunda parte donde esto se pudo haber catalizado en justamente un ejemplo masivo donde hubiera habido 0 tolerancia a la corrupción, 0 tolerancia a los abusos, perfeccionamiento del sistema penal acusatorio, implementación de lo que es el mando policial y capacitación policíaca, etcétera, etcétera. Y todo eso se fue y se lo llevó el viento. Y entonces lo que generó es justamente lo que tenemos hoy en día, que es la tercera parte, ¿no?, de su sexenio, que viene un ocaso temprano, donde prácticamente ya es, como dicen los americanos, un lame duck, ¿no?, una persona que ya no tiene todas las riendas del país, donde el proceso electoral ya lo invadió, pero que sobre todo viene este deterioro en la imagen pública, justamente porque ante los escándalos de corrupción poco o nada se ha hecho. Ante los escándalos de injusticia, las verdades históricas resultan ser artificios y no fuentes o productos de una investigación seria. Tienes una imagen internacional también deteriorada por esos mismos efectos y pues tienes un símbolo de interrogación muy grande respecto a muchas de las tareas. Y sin embargo mi mensaje ha sido propositivo. Yo le he dicho, no es momento de tirar la toalla. Tenemos una agenda de temas que son prioritarios durante los siguientes 2 años y que ameritan su absoluta atención y probablemente remontaría el marcador. Si no le interesa simplemente por la trascendencia de las tareas, a lo mejor le tendría que interesar por su imagen propia, porque de otra suerte pues este declive no le va a permitir obviamente tener una evaluación positiva en la historia. Ya ahorita creo que el juicio está bastante adelantado, pero le quedan pues varios meses, ¿no? 16, 18 meses, no sé ahorita cuántos le quedan todavía. Valdría la pena, insisto, trabajar en el tema de Sistema Nacional Anticorrupción. Es un tema prioritario, hay que implementarlo y hacerlo bien. Tendríamos que trabajar de lleno en lo que es la política de drogas, erradicarla de una buena vez. Él ya lo dijo en la ONU el año pasado, que efectivamente la política es un desastre y que requeriría una nueva implementación
capacitación y sin embargo no han hecho nada al respecto. Otra cosa que le reclamamos es, tiene que cambiar su equipo. Su equipo no está dando resultados. No puedes poner a gente que ha notoriamente lesionado la confianza, que tiene dudas respecto a su capacidad y honorabilidad y estarlos migrando de un lugar a otro. El hecho de que sean incondicionales no les autoriza a que puedan abordar carteras que son de alta complejidad. Le hemos pedido también en todo el tema justamente policial, es vital que haya un compromiso federal, estatal y municipal de realmente reconstituir nuestras policías. De no hacerlo, lo que estamos ya viendo, e inclusive en forma creo que limitada en cuanto a su alcance, el jefe de gobierno, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ya dijo que el sistema penal acusatorio está generando una serie de problemas porque los criminales están saliendo a las calles. Pues claro que están saliendo porque los expedientes están perfectamente mal integrados, porque las policías no saben qué hacer, los ministerios públicos ya el asunto llega, digamos, tocado, y cuando llega al juez, el juez, bajo la presunción de inocencia que ahora está garantizada constitucionalmente, los tiene que dejar libres. Entonces ahí tienes otro foco rojo importante. Creo que hay que perfeccionar la reforma educativa, eso es brutalmente importante. No pueden ceder un ápice en lo que es justamente garantizar la movilidad social, que es lo que la educación te permite. Me parece que lo que es importantísimo es que las prioridades nacionales sean el foco de la atención. Hoy no parecen ser el caso, entonces yo le conmino, le insistiría al presidente que realmente lea lo que se está manejando y que entienda qué es lo que la ciudadanía está exigiendo en esta fase final de su sexenio. Francisco, te agradezco mucho tu tiempo. Mauricio, siempre a tus órdenes. Gracias por tus palabras. Gracias a ti.